Vamos a resolver este ejemplo donde tenemos un circuito en paralelo y quiero obtener cuál es el valor de corriente en cada una de las resistencias. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a obtener mis resistencias equivalentes y tengo que tener algo claro. La manera en que voy a calcular esta resistencia equivalente no es la misma del ejemplo anterior. Porque en el ejemplo anterior nosotros teníamos dos resistencias, pero cuando ya tenemos tres o más resistencias tenemos que utilizar otra fórmula. Entonces, mi resistencia equivalente va a ser igual al 1 sobre 1 dividido en R1 más 1 dividido en R2 más 1 dividido en R3 y así hasta un RN. Entonces, como ya tengo cuatro resistencias, voy a calcular mi resistencia equivalente, que sería 1 sobre 1 dividido en 10 más 1 dividido en 20 más 1 dividido en 20 más 1 dividido en 20. Con esto voy a obtener mi resistencia equivalente. Entonces lo voy a ingresar a la calculadora. 1 sobre 1 dividido en 10 más 1 dividido en 20 más 1 dividido en 20 igual más 1 sobre 20 más 1 sobre 20. Eso me da que voy a tener una resistencia equivalente de 4 ohm. Entonces este circuito se puede ver representado de la siguiente manera. Mi fuente de poder de 12 volts y mi resistencia equivalente de 4 ohm. Entonces aquí voy a tener una corriente que va a circular por mi circuito. Voy a tener mi corriente total. Y esa corriente total va a ser la misma que voy a tener acá. Mi corriente total. Entonces, voy a calcular ahora cuál es ese valor de corriente. Entonces, corriente, voltaje sobre resistencia. O sea, 12 dividido en 4. Y esto es igual a 3 amperes. Ahora lo que yo quiero obtener es la corriente que va a circular en cada una de estas resistencias. La corriente que va a circular aquí, aquí, aquí y acá. Esta corriente va a ser I1, I2, I3 y 4. Entonces me tengo que acordar qué es lo que decía la ley de corrientes de Kirchhoff. Que las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Ley de corrientes de Kirchhoff decía que las corrientes que entran, que en este caso va a ser corriente total, va a ser igual a las corrientes que salen. Y 1, y 2, y 3, y 4. La sumatoria de todas esas corrientes igual a la corriente que va ingresando. Pero ¿cómo voy a calcular esta corriente? Lo puedo hacer por ley de Ohm, sabiendo ya de que el voltaje que voy a tener en cada una de las resistencias es el mismo voltaje de la fuente, porque están conectadas en paralelo a la fuente. Entonces, lo voy a hacer de esa manera primero, por ley de Ohm, donde voy a decir que la corriente de la resistencia 1 va a ser voltaje sobre resistencia. Voltaje sabemos que son 12 y la resistencia es de 10. Entonces, eso nos da como resultado de que voy a tener una corriente de 1,2 amperes. Ahora, y R2, voltaje sobre resistencia, aquí era 1, la resistencia número 2. Sería 12 dividido en 20. Esto es igual, 12 dividido en 20 me da una corriente de
0,6 amperes. Y 3 y 4 va a ser igual que y 2, porque tienen la misma magnitud en resistencia. Entonces, I3 y R3 va a ser igual a IR4 y esto va a ser igual a IR2. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi LSK? Que la corriente total va a ser igual a 1,2 más 0,6 más 0,6 más 0,6. Entonces me va a quedar 0,6 más 0,6 más 1,2. Eso me va a quedar que tengo una corriente de 3 amperes. Y ahí se cumple lo que habíamos visto antes, que la corriente que entra es igual a las corrientes que salen, ¿ya? Y esto lo hice por ley de Ohm. Pero ahora también puedo utilizar divisor de voltaje, o sea, de corriente. Divisor de corriente. Pero en este caso, este divisor de corriente es diferente al que vimos en el video anterior. Entonces, este divisor de corriente lo voy a expresar de la siguiente manera. Voy a decir que la corriente de Rn va a ser igual a la corriente total por la resistencia total dividido en Rn. ¿Y qué va a ser Rn? Va a ser la resistencia que estoy analizando. Entonces, si quiero analizar la corriente en R1, voy a decir que la corriente de R1 va a ser igual a la corriente total, que son 3. ¿Cuál es mi resistencia total? Eran 4 ohm. 4 dividido en la resistencia que estoy analizando, que en este caso eran 10. Eso me da una corriente de 1,2 amperes. Ahora, la corriente de R2 va a ser corriente total 3, resistencia total 4 dividido en 20. Y esto me va a dar un valor de 0,6 amperes. Y no necesito calcular IR3 y tampoco IR4, porque ya sabemos de que la corriente es la misma, porque la resistencia es la misma. Entonces con esto tenemos nuestro circuito terminado. Vamos a resolver mediante simulación en Multisim el cálculo de corrientes en paralelo de cada una de estas resistencias. Entonces, como tengo este circuito, ya sé que debo intervenir cada una de las resistencias para poder agregarle el multímetro. Entonces, voy a eliminar todo esto. Voy a colocar un multímetro. Vamos a colocarlo de manera vertical. Y aquí tengo conectado mi multímetro. Aquí voy a colocar otro. Y esto lo voy a ir corriendo hacia la izquierda. Hacia la derecha. Y aquí tengo el último que me falta. Y ahora tengo que terminar de conectar mi circuito. Me falta el equipo con el que voy a medir mi corriente total. Entra por positivo, sale por negativo. Entonces, tengo que configurar estos instrumentos para que midan corriente continua. Vamos a configurar. Y ahora puedo simular. Y prácticamente los valores que he obtenido son los mismos que me han dado los cálculos a mano. Ahora me faltaría obtener cuál es el valor de resistencia equivalente. Según nuestros cálculos tenía un valor de 4 ohm. Así que
Vamos a simular todo esto. Vamos a detener. Voy a cerrar los equipos de medida. Voy a eliminarlos, excepto este de corriente que me va a servir. Entonces vamos a conectar la resistencia nuevamente. Vamos a eliminar la fuente de alimentación y vamos a configurar para que me entregue la medición en ohm. Aquí podemos ver de que la resistencia equivalente tenía un valor de 4 ohm.